editorial del diario El País de España critica la decisión del gobierno colombiano y las FARC de ampliar por 4 días el ciclo número 37 de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. Según el rotativo, el episodio en el que el grupo terrorista anunció el fin del cese del fuego es una maniobra que busca dilatar las negociaciones para acrecentar su influencia política en el país suramericano. El anuncio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC de que continúan comprometidos con alcanzar un acuerdo de paz restó atención al recrudecimiento del conflicto en Colombia tras la decisión del grupo terrorista de suspender la tregua unilateral que mantenía desde diciembre. Así, inicia un artículo que publica el diario El País de España y que critica la decisión de los delegados del proceso de paz de ampliar el ciclo número 37 de las conversaciones en La Habana, pese a los bombardeos y los continuos hechos de violencia perpetrados por las FARC en Colombia. Para el rotativo, este hecho es percibido por la cúpula de la organización criminal como un cambio a su favor. Asegura que los terroristas tratan de forzar al gobierno Santos a otorgarle concesiones en las conversaciones. El documento afirma que la economía colombiana ha comenzado un declive. Según el Bank of America, el crecimiento este año ha sido solo del 2% y los pronósticos para el 2016 son peores. Datos que forzarán al presidente Juan Manuel Santos a buscar avances inmediatos en las negociaciones. En este nuevo ciclo, el debate ha sido dominado por el tema de las víctimas del conflicto armado, mientras que paralelamente se ha avanzado en el plan de desminado humanitario. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, señaló que las FARC realizó en la primera semana que siguió a la suspensión de su alto el fuego unilateral e indefinido la mitad de las acciones violentas que cometió durante los 5 meses que duró su tregua. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Román Ortiz, director de la firma Decisive Point, especializada en seguridad y riesgo político y autor del artículo El medido órdago de las FARC. Señor Ortiz, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Se habla de un desbalance en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, un desbalance a favor del grupo terrorista de las FARC. ¿De qué manera puede afectar esto la continuidad de las conversaciones? Bueno, el punto es que las FARC han estado comportándose durante cada vez de una manera más agresiva. Y este último paso, es decir, la ruptura de la tregua unilateral que ellos mismos habían decretado, pues es una muestra de que la organización percibe que el escenario político está a su favor. Dicho esto, el gobierno todavía tiene la capacidad para revertir esta situación si utiliza la capacidad militar que tienen las fuerzas militares colombianas. Pero en cualquier caso, en este momento es claro que la guerrilla percibe que está en una posición de fortaleza política, ¿verdad? Ahora, señor Ortiz, ¿por qué la prisa del gobierno colombiano de aprobar un acuerdo de paz sí o sí con las FARC? ¿Podría quizás esto dejar entrever la debilidad de este acuerdo, esto con miras a la posibilidad de la llegada de un nuevo gobierno dentro de pocos años? Lo que pasa es que, de alguna manera, el gobierno, sobre todo durante la campaña de la reelección, el gobierno colombiano prometió que iba a conseguir un acuerdo en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, esa promesa electoral ha hecho que, de alguna manera, todo el esfuerzo del gobierno esté enfocado en esa dirección, particularmente si se tiene en cuenta que además la situación económica está empezando a ir peor en la medida en que ya hay calificadoras de riesgo y hay bancos de inversión que están señalando una reducción muy notable del crecimiento económico en Colombia, ¿verdad? Justamente le quiero preguntar en el tema económico, ¿de qué manera puede afectar la firma de un acuerdo de paz o el fracaso del mismo, o incluso para la sociedad en su conjunto? ¿Cómo puede aplicar el perjuicio económico? Pues mire, yo creo que lo que sí es claro es que en la medida en que va a haber menos recursos públicos, en este momento hay dos factores que van a debilitar la posición del gobierno. Por un lado, va a ser más difícil sostener el esfuerzo militar en la medida en que hay unas restricciones fiscales que van a poner presión para que se reduzca el presupuesto de defensa. Por otra parte, además, evidentemente se va a incrementar la conflictividad social porque las condiciones sociales van a ser más difíciles para sectores importantes de la población. En ese contexto, evidentemente, el gobierno va a estar en una posición de mayor debilidad y, al mismo tiempo, en esa condición de mayor debilidad del gobierno va a favorecer a la FARC.
Por otra parte, lo que sí es cierto es que un acuerdo de paz puede representar una mejora en ciertos aspectos de la economía, sobre todo en la medida en que va a haber menos agresiones contra la infraestructura económica, contra la infraestructura energética, pero mucho de eso depende de cómo ese acuerdo de paz sea diseñado, ¿verdad? De cuáles sean los criterios con los que se han, de alguna manera, concebido el proceso de desmovilización y desarme de la guerrilla. Ahora, señor Ortiz, según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC, las FARC realizó en la primera semana que siguió a la suspensión de su alto el fuego unilateral e indefinido la mitad de las acciones violentas que cometió durante los 5 meses que duró su tregua. ¿Hasta cuándo o hasta dónde puede aguantar el gobierno colombiano estas conversaciones en medio de estos continuos ataques del grupo terrorista en territorio colombiano? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos cuestiones que me parece que son importantes. Por un lado, ¿cuál es el desgaste operacional real de la guerrilla colombiana? ¿Cuál es la capacidad para desgastar en términos para realizar acciones armadas en términos reales? Y hay que decir que durante los últimos años el desgaste que ha sido sometido a la guerrilla ha reducido enormemente su capacidad operativa. Y por otra parte, ¿cuál es el desgaste de carácter político? Y yo creo que en el tema político esta es una cosa distinta. Digamos que de alguna manera las expectativas creadas sobre el público de que puede haber un acuerdo en el corto plazo hacen que cada ataque tenga unos efectos políticos muy fuertes sobre el prestigio y sobre la imagen del gobierno. Ahora, dicho esto, lo cierto es que las FARC quieren prolongar la negociación. Entonces, es muy probable que lo que vayamos a ver es una modulación de los ataques terroristas, de tal manera que se desgasta la posición del gobierno, pero la guerrilla siempre es cuidadosa de no empujar hasta un límite como para forzar una ruptura, ¿verdad? Agradecemos a Román Ortiz, director de la firma Decisive Point, especializada en seguridad y riesgo político y autor del artículo El medido órdago de las FARC. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.